Buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto me da verlos aquí reunidos para rendirle culto al Señor a través de alabanzas, a través de adoración, a través del estudio de su palabra. El texto que nos ocupa hoy, recuerden que estamos en la predicación expositiva del Evangelio de Juan, ¿no? Hemos venido desarrollando estos estudios del capítulo 1 y hoy nos atañen los versículos 29 al 34. Vamos todos entonces a Juan 1, versículo del 29 al 34. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es nuestro pasaje del día de hoy. Oremos. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, estamos aquí reunidos, Señor, después de alabarte y haberte cantado himnos, Dios todopoderoso. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, a que tu Espíritu Santo nos edifique a través de ella, a aprender sobre Jesús tu Hijo, sobre su sacrificio en la cruz, sobre lo que significaba para la humanidad en este texto que hoy nos atañe, Señor. Que sea tu Espíritu Santo precisamente el que nos bendiga, nos ilumine y nos permita discernir de tu palabra, que se quede en nuestros corazones esta enseñanza. Bendice, Señor, a mis hermanos y disponle su corazón para que entiendan y guarden esta enseñanza tuya, Señor. Y bendíceme a mí, Señor, ilumíname con el Espíritu Santo. Dame fluidez de palabra, Señor, y permíteme transmitir fielmente tu mensaje a mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, continuando, como les digo, con el testimonio de Juan, ¿sí? Recordemos que, como les había dicho anteriormente, el testimonio de Juan dura 3 días, ¿no? En la prédica pasada vimos el primer día de ese testimonio de Juan el Bautista. Hoy es el segundo día. Hoy empezamos con el segundo día de ese testimonio. En el primer día, si ustedes recuerdan, el profeta Juan Bautista fue interrogado por unos sacerdotes que mataban a los fariseos, ¿sí? Juan Bautista negó que él fuera el Cristo, negó que fuera Elías, negó que fuera el profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Él solamente se limitó a decir que bautizaba en agua. Ahora estamos en el segundo día de ese testimonio de Juan. Y en este segundo día va a suceder algo maravilloso, en el que se nos enseñará el verdadero Evangelio de Jesucristo. Se nos mostrará la belleza y el significado de Jesús como Cordero de Dios. Vamos a aprender el día de hoy, vamos a recordar ese título majestuoso que tiene Jesús como Cordero de Dios. Entonces este es el día siguiente a ese interrogatorio, ¿sí? Ha llegado el momento culminante
para la cristiandad, un momento culminante en el mundo, es un momento importantísimo y es un momento culminante también en la vida y ministerio de Juan el Bautista, porque se preparó toda la vida para esto. Yo les dejé una tareita, no sé si la habrán hecho juiciosamente, que fue leer Lucas capítulo 1, versículos 5 al 80, donde vemos la vida de Juan Bautista, ¿sí? Y entonces, si lo leyeron, y si no lo leyeron, pues les recuerdo, Juan Bautista toda su vida se preparó para este momento culminante, en el que le tocaba presentarle al mundo, porque ese papel fue el que le fue asignado por Dios. A él le correspondía presentarle al mundo el Cordero de Dios. Entonces, el desarrollo del plan eterno de Dios, en este momento, en este segundo día del testimonio de Juan, está en su punto más, en la cúspide, digámoslo así. Está en el punto cúspide, ese plan eterno del Señor. Llegó a uno de sus momentos cruciales, ¿sí? Toda esa preparación que hubo en el Antiguo Testamento llegaba por fin a su momento más sublime. Esa sombra de lo que habría de venir ya no iba a ser más esa sombra. ¿De qué estoy hablando para que pronto alguien entienda? ¿Sí? Jesucristo en el Antiguo Testamento, para muchos que de pronto, o mejor dicho, para los que son nuevos en la fe y están aprendiendo sobre el Evangelio, muchos creen que Jesucristo no fue nombrado en el Antiguo Testamento, que Jesucristo pertenece al Nuevo Testamento. No, todo el Antiguo Testamento, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de Jesucristo, era sombra de lo que habría de venir. Eso lo enseñamos en prédicas anteriores y vimos cómo cada cosa de las que sucedieron en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hablaba de Jesucristo, pero hablaba de Jesucristo como una sombra, como un espejo. Entonces, ahorita ya no es más una sombra, ya Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, está aquí. Entonces ese espejo que era el Antiguo Testamento reflejando a Jesucristo, ya no iba a ser más ese espejo. Las profecías que hablaban de Jesucristo se cumplían. El sistema sacrificial terminaba. ¿De qué sistema sacrificial estoy hablando? De ese que también es la sombra de Jesucristo. El de que los judíos durante miles de años sacrificaron diariamente corderos para lavar sus pecados, pero era realmente como sombra de ese cordero que habría de venir, que era anunciado como el Mesías. Entonces ese sistema sacrificial judío terminaba con la venida de Cristo. La salvación por fe en el que habría de venir se convertía en la salvación por la fe en el que ya vino. Porque es que si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué salvó a Abraham, por decir algo y por dar un ejemplo? ¿Qué realmente fue lo que salvó a Abraham? Su fe. Él fue salvado por fe, su fe lo salvó. Pero lógicamente no era una fe en Jesucristo vivo, vivo sí estaba porque Jesucristo es eterno, pero no presente en la tierra. Era una fe en el que habría de venir. En cambio ahorita esa fe ya era salvación por fe en el que vino, en el que está aquí. Entonces todo se condensaba en un solo acto que estaba por ocurrir. El Mesías había llegado y Juan tenía la misión de anunciarlo. Dice, vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior había dicho, está en medio de vosotros. ¿Se acuerdan que le contestó eso? Gracias. Cuando los fariseos, los sacerdotes enviados por los fariseos lo interrogan, él les dice, está entre vosotros uno, ¿sí?, que fue antes que yo. Pues él ahora no está diciendo está en medio de vosotros, ahora está diciendo helo aquí, el Cordero de Dios.
Agustín de Hipona dice: se concedió a los profetas precedentes predecir el futuro sobre Cristo. A este, refiriéndose a Juan Bautista, se le concedió en cambio señalarlo con el dedo. De ahí que Jesús dijera de Juan Bautista: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Palabras de Jesús. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ya enseñamos que cuando Jesús dice que entre los nacidos de mujeres se está refiriendo a todo ser humano, ¿sí? Quiere decir que antes de Jesús, desde el Génesis hasta ahorita que Juan está contando esto, para Jesús no había habido otro profeta más grande que Juan Bautista. Y acordémonos de los profetas grandes que tuvo el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Samuel, el mismo rey David fue profeta, ¿sí? Moisés fue profeta también. Pero Jesús dice que este es más grande que todos ellos. Ahora sí, bien, insisto, bueno, no voy a insistir más con esto, pero si miramos cómo fue la vida de Juan Bautista, ¿cómo podemos decir que fue más grande que los del Antiguo Testamento? Un hombre que comía langostas, de eso se alimentaba. Y eso dice la historia de Juan Bautista. Vivía en el desierto como un nómada, no tenía dos túnicas, tenía una sola, un solo par de sandalias, y se alimentaba de animales, de insectos, ¿sí? Y sin embargo, Jesús dice que es más grande que todos los demás profetas, incluyendo a David. Recuerden la gloria de David, ¿sí? Y la gloria de Salomón, que incluye riquezas materiales. Fue el hombre más rico del mundo y el hombre más sabio del mundo, pero no. Jesús dice que no hay ninguno más grande que Juan Bautista. ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿por qué? Miren que Juan Bautista tuvo un privilegio que no tuvo ningún profeta del Antiguo Testamento. ¿De qué estamos hablando? A todos ellos les tocaba profetizar algo que no estaban viendo. Pues por supuesto creían por fe. Creían en su Dios y creían en lo que Dios les estaba mostrando y revelando para que lo profetizaran. Creían en ese Cristo que habría de venir, en ese Mesías que habría de venir. Miren la diferencia. Bienvenido, hermano. Miren la diferencia. A estos profetas les tocó de esa manera. O sea, tenían una revelación, pero esa revelación estaba teñida como de una oscuridad, porque Jesús no estaba aquí. Les tocaba profetizar a alguien que no estaban viendo realmente, ¿sí? Este hombre tuvo el privilegio de señalarlo con el dedo, de decir: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Es un privilegio muy grande que tuvo Juan Bautista, ¿ya? Otra característica de Juan Bautista que vamos a observar esta mañana es que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento tenían la claridad que Juan Bautista tenía con respecto a la misión, al ministerio, a lo que significaba realmente ese Mesías. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban un Mesías que sería el Salvador del pueblo de Israel. En cambio de una vez lo titula como Cordero de Dios, como alguien que iba a salvar del pecado a los seres humanos, ¿sí? Observemos lo siguiente: los discípulos de Jesús con los que anduvo durante los 3 años en su ministerio, los apóstoles, alguno de ellos tuvo claridad real de lo que significaba Jesús, de lo que significaba el sacrificio en la cruz. ¿La tuvieron antes de que Jesús muriera? No la tuvieron. Ninguno de ellos tuvo esa claridad que sí tenía Juan el Bautista, ¿sí? ¿En qué momento los discípulos realmente vinieron a tener claridad sobre lo que significaba el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cuál fue el momento? El día del Pentecostés.
Miremos qué pasó antes, cuando a Jesús lo estaban arrestando. ¿Sí? Cuando, o mejor dicho, leamos los evangelios y miremos las preguntas que le hacían los discípulos a Jesús. Denotaban una ignorancia de realmente cuál era. En el mismo momento en que vienen a apresarlo, Pedro saca una espada y la concepción que en ese momento de pronto algunos discípulos tuvieron fue como de bueno, convirtámonos en guerreros, defendamos a nuestro líder, algo así como una especie de revolución política. Por eso Jesús le dice que guarde su espada y le sana la oreja al centurión, ¿cierto? Al soldado, porque esa no era la misión que Jesús tenía, ser un revolucionario que organizaba una revuelta contra Poncio Pilatos. Entonces los discípulos anduvieron todo el tiempo sin tener claridad. Hubo un momento en la última cena que Jesús les dice: tengo que irme. ¿Pero a dónde vas, Señor? ¿Podemos ir contigo? O sea, ellos no entendían. Inclusive, después de la muerte hubo inclusive confusión. Jesús resucita a los 3 días, se les aparece, con ellos estuvo 40 días más, se le apareció más o menos a unas 500 personas, por eso también entre otras cosas es tan evidente la resurrección de Jesús, ¿no? Porque fueron demasiadas las personas las que vieron a Jesús. Y llegó el momento de irse, está en Hechos 1. ¿Sí? Vamos, miremos Hechos 1, versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Hechos es el primer libro después de los 4 evangelios. Alguien que lo lea, por favor, que no lo tengo aquí a mano. A ver. Con voz de trompeta, hermano. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Suficiente. En ese momento en que ese discípulo hace esa pregunta, Jesús se está despidiendo. Ya había resucitado, ya había estado con ellos 40 días y Jesús se va. Jesús va a ascender a los cielos. Y en medio de la ascensión, como escuché por ahí de un pastor que me causó risa, pero realmente él le estaba describiendo, le estaba haciendo una descripción como muy explícita del momento. Jesús de pronto ya tenía 1 metro, 1,5 metros ya por encima de la superficie del suelo, y le hacen esta pregunta, como quien dice, ya está subiendo a los cielos, ya les ha explicado hasta el cansancio por qué, cuál era su misión, y viene y le pregunte: ¿van a volver a restablecer el reino de Israel? Lo que pasa es que todavía no ha llegado el Pentecostés, ¿no? El Pentecostés llegó justamente después de eso, pero hasta ese momento no entendía. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Repítala, por favor, hermano. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya se está yendo a los cielos y ese discípulo sigue entendiendo y sigue creyendo que Jesús había venido a quitar al emperador romano y a ponerlos a ellos como, ¿sí?, a restablecer el reino de Israel y quitar a los romanos. Seguían creyendo eso, estaban pegados de eso todavía, inclusive los mismos discípulos. Pero si ustedes se van en ese mismo libro, de hecho no lo vamos a leer porque es muy extenso. En el mismo libro de Hechos se van después de que sucede el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Para los que pronto... El Pentecostés es el día, porque es que, a ver, les explico algo pues que me parece necesario explicar. Jesús en la última cena, Jesús les explicaba a los discípulos que Él se iba, pero les iba a dejar un consolador, ¿sí? Y que ese consolador se encargaría de enseñarles y mostrarles la verdad y hablarles todas las cosas del mismo Jesús, todas las cosas del Evangelio se las mostraría este consolador que habría de venir. Ese consolador era el Espíritu Santo.
Y entonces les dijo que cuando él se fuera, que no estuvieran tristes porque que era necesario que él se fuera para poder que viniera ese Consolador, ese Espíritu Santo. Y eso iba a suceder después de la ascensión de Jesús a los cielos. Hay más o menos unas 120 personas reunidas en el aposento alto, que así se llamaba el sitio donde ellos se reunían, donde fue la última cena. Entre esas 120 personas estaban todos los discípulos, todos los apóstoles, todas las Marías, ¿sí? La madre de Jesús, Magdalena, etcétera, etcétera. Estaban todos los que tenían que ver con Jesús estaban allí, ¿sí? Y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. E inmediatamente que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, el aposento se iluminó, hubo un acontecimiento allí un poquito sobrenatural, ¿no? Se iluminó el aposento y pasó algo que todos los rostros de ellos brillaron, o sea, sucedió una estruendo, porque al fin y al cabo era el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Inmediatamente después salió este que sacó la espada, que no entendía las cosas, Pedro, el más impulsivo, ¿sí? Sale y da un discurso con un conocimiento de las cosas. Ahora sí entendía, ahora sí lo tenía clarito en su mente, ahora sí lo pudo decir, lo digo con tanta fluidez y con tanto poder del Espíritu Santo, que habían muchas personas allí reunidas porque estaban en la época de la fiesta de la Pascua, ¿no? Estaban en las fiestas de las Pascuas, que era un acontecimiento para los judíos muy importante, y venían judíos de otras partes. Recuerden siempre que los judíos toda la vida han sido nómadas, han sido extranjeros en otras tierras, y vinieron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, venían judíos de todas partes y que ya inclusive habían nacido en otros países y hablaban otros idiomas. Y Pedro, lo que ese día hablaba en el discurso, cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Eso fue un milagro, una primera señal, no una primera, pero sí una de las señales, de las muchas señales que hicieron los apóstoles, ¿sí? Y esa inclusive es una forma de cómo se muestra el don de hablar en lenguas, ¿sí? Pero más que el hecho de que lo escucharan en cada uno de los idiomas de las personas que estaban allí, es lo que les digo, de que antes eran temerosos, ignorantes, porque si ustedes recuerdan cuando apresaron a Jesús, la Biblia dice que se desaparecieron todos. Cuando llevaron a Jesús ante el Sanedrín, cuando lo llevaron después, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban temerosos, escondidos, muertos de miedo. Ya vemos a Pedro negándolo 3 veces en la noche, que lo apresaron a Jesús. Cuando cantó el gallo ya lo habían negado 3 veces, porque tenían miedo. Los discípulos se escondieron muertos de miedo. Después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos en el Pentecostés, ¿están dispuestos qué? A morir por Jesús. Miren la diferencia tan grande de lo que hace el Espíritu Santo en las personas, ¿sí? Entonces, este entendimiento de los discípulos y de los apóstoles que obtuvieron después de recibir el Espíritu Santo, Juan Bautista ya lo tenía. Porque si nos vamos a Lucas 1, de parte de los versículos que teníamos que estudiar, Lucas 1, vamos a Lucas 1, Lucas 1:15. Lucas 1:15. Lucas 1:15, alguien que lo lea por favor con voz de trompeta. Porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni cebada, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. Aún en el vientre de su madre. Allí Lucas está hablando de Juan el Bautista, ¿correcto? Porque
los versículos en el capítulo 1 de Juan, del 5 al 80, narra la historia de Juan Bautista. Aquí en el 15 se dice que es lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Recordemos que estando embarazada Elizabeth, su mamá, se le apareció un ángel. Entonces, desde el mismo vientre de su madre fue bendecido y fue lleno del Espíritu Santo Juan Bautista. Entonces, por eso era que tenía tanta claridad de lo que Jesús venía a hacer aquí a este mundo. Esa claridad no la tuvieron los discípulos sino hasta que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero Juan Bautista sí la tenía clara, como él dice. ¿Sí? Pero volvamos a nuestro pasaje. Y ese es el motivo, ¿no? La claridad del conocimiento que Juan Bautista tenía sobre Jesús tenía que ver con el hecho de que era lleno del Espíritu Santo. O sea, no era por su propia cuenta, no es que Juan Bautista sí era muy versado, era muy estudioso, no, era el Espíritu Santo. Entonces, volvamos al versículo, dice, vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí nuevamente Juan Bautista está haciendo lo que viene haciendo desde el día anterior. En todo su testimonio, Juan siempre direcciona la atención de los que lo están oyendo hacia Jesús. Siempre, mírenlo a él. Porque Juan Bautista fue tal vez el profeta más humilde. Él todo el tiempo era, me vengo yo para que crezca él. Yo no soy el importante, yo soy una voz que clama en el desierto. Eso dijo en el día anterior. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Juan Bautista todo el tiempo le está manifestando el hecho de que él no es el importante, que el importante es Jesús. Véanlo a él, he aquí el Cordero de Dios. Eso debe hacer todo profeta, todo predicador. Profetas en el día de hoy sí hay, ¿no? Tengamos claro eso. ¿Sí? Aclaremos ese punto. O sea, profetas que profeticen y valga la redundancia, el futuro, esos no los hay. ¿Ya? Porque ya no son necesarios, pero eso es tema de explicación en otra prédica. Pero profetas que profeticen, valga la redundancia, la palabra de Dios, son todos aquellos que lo hacen. Los misioneros, los evangelistas, los pastores, los predicadores, profetizan la palabra de Dios. O sea, lo que está en la Biblia sin quitarle ni ponerle, eso también es profecía. ¿Correcto? Entonces, los de hoy deberían tomar ejemplo de Juan Bautista. Que cada vez que se estén en un púlpito dando la palabra, se olviden de sí mismos y muestren a Cristo y hablen de Cristo. Y aparten del púlpito y aparten de sus prédicas testimonios personales. Haz que cuando yo estuve en tal parte, haz que cuando me encontré con tal pastor en tal convención, haz que les tengo que contar y vengan echando cuentos de ellos mismos, contando sus propias experiencias, colocándose como protagonistas. Es que les tengo que dar testimonio. Miren lo que me sucedió. Es que mire que Dios me reveló. Es que mire que Dios me dijo. Como si Dios como si era ese predicador fuera un privilegiado de Dios, que Dios le está hablando a toda hora. Juan enseña aquí cómo verdaderamente se predica la palabra. Él siempre está mírenlo a él, no a mí. Cuando él vio que Jesús venía a él, inmediatamente a los que estaban alrededor les dijo él, he aquí el Cordero de Dios, dejen de mirarme a mí, yo no soy el importante. Ahora, cuando él vio a Jesús hubiera podido decir algo como, cuando vio que venía Jesús hacia él, he aquí el libertador, he aquí el rey, he aquí el poderoso guerrero invencible, he aquí el que los librará del yugo romano, he aquí el que solucionará todos sus problemas y les va a devolver el glorioso reino que David y Salomón instauraron en Israel. Pero no dijo eso, ¿cierto? Y inclusive todo eso era lo que esperaban los israelitas del Mesías. Esperaban era eso, que fuera un rey, un libertador, un guerrero invencible.
Pero no. Ya vemos cómo lo presentó, cómo lo anunció como el Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo anuncian hoy en día a Jesús en esta cristiandad de ahora? ¿Cómo lo anuncian? ¿Sí? ¿Cómo anuncian en las iglesias a Jesús ahora? ¿Como el Cordero de Dios? Como el que lo va a sacar de pobre. Exactamente. Así lo anuncian ahora, como el que nos va a sacar de pobres. Lo anuncian como un amuleto, como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Lo anuncian como un Papá Noel bonachón que concede todos los deseos caprichosos del ser humano. Lo anuncian como aquel ser amoroso que tiene la capacidad de enriquecer y evitar la enfermedad a su más preciado tesoro, que es el hombre, ¿no? Porque así, eso les enseñan en las iglesias, que nosotros somos la más preciada obra de nuestro Señor y que merecemos todo lo que Él nos da. ¿Perdón? Con la misma condición de Dios. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. El diezmo es la condición. De esa manera anuncian a Dios, a Jesucristo en las iglesias ahora en esta época. Ahora, bueno, está bien, lo anuncian así, ya entendemos y ya sabemos que es equivocado, ¿sí? Pero ustedes, nosotros, incluyo allí, ¿cómo esperamos nosotros que se nos anuncie a Jesús? Pónganse a pensar en eso, ¿sí? ¿Por qué vienen ustedes y se sientan en esta iglesia? ¿Cómo quieren ustedes que se les anuncie a Jesús? Como aquel que tiene el poder para cambiar nuestros malos hábitos, por no decir sus malos, sino nuestros, me incluyo allí. ¿Quieren que se los anuncie así? Como una persona que tiene el poder de cambiar nuestros malos hábitos o los malos hábitos de algún ser querido. O como aquel que viene a arreglar de pronto un mal matrimonio, que se nos anuncie como aquel que nos va a prosperar el negocio o nuestros negocios, o como aquel que nos va a quitar nuestros defectos de carácter. Eso es lo que buscamos cuando venimos a la iglesia. Pónganse a pensar en eso. Ahora, aclaremos un punto, ¿no? No está mal que un creyente en oración pida por estas cosas. Pida por el arreglo de su matrimonio. Por supuesto que eso no está mal. No está mal que un creyente en oración pida porque un hijo, un hermano, un padre deje el alcoholismo. Eso no está mal. Lo importante es colocar estas cosas, estas necesidades del ser humano en el lugar que le corresponde. Hay un versículo que las coloca justo en el lugar que debe ir. No me acuerdo el versículo, pero está en Mateo 6. Y dice que estas cosas son ¿qué? Añadiduras. Y si son añadiduras es porque hay algo primero, ¿cierto? Estos son añadiduras y hay algo primero, mucho más importante, que es el motivo por el cual debemos venir a congregarnos, por el cual debemos seguir a Jesucristo, por el cual nos convertimos en cristianos. De esa manera es que se nos debe anunciar Jesús y de esa manera es que nosotros debemos esperar que se nos anuncie a Jesús. Por eso insistimos en que se debe predicar la cruz de Cristo. Entonces, les repito, esas añadiduras en el lugar que les corresponde. ¿A qué añadiduras estoy hablando? Pues les repito, a todo lo que esperamos que nos pasen en nuestra vida, cosas buenas, que se nos arregle el matrimonio, o que le arregle el matrimonio a mi ser querido, que mi hijo, si está en la calle, regrese al hogar y no siga de rebelde, o que mi hermano deje las drogas, o en fin, todas estas cosas que pedimos, también inclusive por prosperidad económica, ¿por qué no? A veces sufrimos de necesidades, a veces la vida nos golpea duro y nos toca pasar por momentos críticos económicamente y le pedimos al Señor que nos alivie un poquito esa carga. Eso no está mal, pero eso no es lo principal.
Entonces, ¿eres cristiano por las añadiduras? ¿Eres cristiano por las añadiduras? ¿O realmente deseas tomar la cruz de Cristo? Ser cristiano, seguir a Cristo, va mucho más allá de las añadiduras. ¿Estamos sentados aquí por aliviar los problemas de nuestra vida? ¿O estamos aquí sentados por hacer nuestra vida conforme a la imagen de Cristo? Ahí les dejo esa inquietud para que la analicemos y nos examinemos a nosotros mismos. Pero Juan el Bautista, volviendo a nuestro profeta, no lo anunció como un rey, como un salvador. Él simplemente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es tal vez una de las más maravillosas declaraciones hechas sobre Jesús en toda la Biblia. Tal vez es la más gloriosa. Es la que contiene la frase Cordero de Dios, es la que contiene el centro del Evangelio, el centro del reino de Dios, el centro del misterio de Cristo y del misterio de la cruz. Ahora, el texto no dice: he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo o que quitará el pecado del mundo. Dice: el que quita en tiempo presente. ¿Por qué? Porque cualquier persona en cualquier momento de toda la historia de la humanidad pudo llegar a Jesús. Ahora mismo, en cualquier momento, quita el pecado del mundo. Es un tiempo ni pasado ni futuro, en un tiempo eterno, un presente eterno. Una cosa muy importante en este debate, ¿no? Cuando Juan el Bautista está diciendo, cuando Juan el Bautista está diciendo que quita el pecado del mundo, está haciendo una alusión a que anteriormente se cubría el pecado. Vamos para allá. Lo que el hermano Brady, para no darlo con la palabra ahí cortada, es que este pecado del mundo, la forma en que el mundo quitaba el pecado antes, ¿sí?, pues era una forma diferente, como lo hacían en el Antiguo Testamento, tenía que ver con esos corderos sacrificados, y eso lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿sí? Muy oportuna el aporte de nuestro hermano. Ahora, cuando Juan Bautista dice aquí el Cordero de Dios, Juan Bautista hubiera podido decir, sin equivocarse: he aquí al Hijo de Dios, he aquí al Mesías, he aquí a la luz verdadera. Acuérdense que el mismo Juan, el evangelista, en los primeros versículos de este capítulo, nos dice que Jesús es la luz verdadera, ¿no?, que ilumina el mundo de esas tinieblas en las que estábamos. ¿Ves? También hubiera podido decir: he aquí la luz verdadera, o he aquí el profeta anunciado en el Antiguo Testamento, pero no. ¿Por qué escogió el título Cordero de Dios? Para Juan Bautista el más importante era el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios tiene que ver con sacrificio. La palabra Cordero inmediatamente la identificamos con sacrificio, y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué entendían los judíos por Cordero? ¿Sí? Entonces, si escogió esa frase de aquel Cordero de Dios, fue por la sabiduría que el Espíritu Santo le daba. Un cordero sin mancha, inocente, porque los corderos tienen una cualidad de inocencia. Eso también es algo que se nos viene a la mente cuando pensamos en un cordero, en su inocencia. Alguien que lea el pasaje con voz de trompeta, por favor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Sacrificada por nosotros. ¿En qué punto habla del Cordero Pascual en este pasaje? La Pascua. Exactamente. Cuando dice porque nuestra Pascua, ahí se está refiriendo al Cordero Pascual, que es Cristo, dice ahí en el pasaje de Pablo, ¿sí? Y además dice que fue sacrificada. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Ahí está hablando del Cordero de Dios sacrificado, ¿sí?
Entonces Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. La gran tarea del Mesías no será establecer inmediatamente el reino de su gloria, ¿sí?, sino asumir la culpa del mundo, dando así a su reino a todos los que le buscan su perdón. De esta manera Jesús tomará el papel del verdadero Cordero Pascual, cuya sangre cubrirá los pecados de aquellos que creen en él. A través de él, el pueblo de Dios de todas las naciones heredará la Canaán celestial. Juan usa el singular el pecado. Aquí no dice los pecados, sino el pecado del mundo, puesto que todos los pecados tienen un solo punto de partida cuando se rechaza la autoridad de Dios. Es un solo pecado, ¿sí? Pero qué grande es el amor de Dios que le permitió a Juan llamar a Jesús el Cordero de Dios. Y es dado por él, es dado por el Padre. Es Dios otorgando el sacrificio, el Cordero para el sacrificio, ¿sí? En el Antiguo Testamento los judíos tomaban un cordero para sacrificarlo. Aquí Jesús es el Cordero y Dios es el que lo está otorgando a la humanidad. Es Dios el que le está dando ese Cordero. Este es el Cordero que Dios ha escogido. Él ha venido a lidiar con el pecado finalmente. Él va a ser herido por nuestras transgresiones. Él vino para convertirse en pecado. Aquel que no conoció pecado vino a hacerse pecado por nosotros. Él se ofreció como un sacrificio en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. En esta frase de que Jesús es el Cordero de Dios, hay unos tesoros maravillosos. En Apocalipsis aparece 29 veces la expresión el Cordero de Dios. Se ha convertido en uno de los títulos más preciosos de Cristo. En una palabra resume el amor, el sacrificio, el sufrimiento y el triunfo de Jesús. Si alguien dice que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un fracaso, no entendió lo que significa el Cordero de Dios. Lo más triste es que lo cantan en un himno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Lo cantan en ese himno y no lo entienden, porque se atreven después a decir a través de su máximo jerarca que Jesús fracasó en la cruz. Inclusive, no solamente él, pero también un evangelista, Kenneth Copeland. Nuestro hermano Freddy nos dice que Kenneth Copeland, que es uno de los grandes líderes de la prosperidad, de los que impulsó el Evangelio de la Prosperidad a través de la televisión desde hace ya, yo creo, unos más de 40 años. Es uno y está millonario. Nuestro hermano nos informa que él también dijo que la cruz había sido un fracaso. Que Dios es el mayor fracaso en la Biblia. Imagínense a lo que se atreven a decir estas personas. Entonces, sencillamente Dios les tapa el entendimiento entre otras cosas. No les permite ver lo que significaba ser el Cordero de Dios. Que Jesús venía a la tierra era para darse como sacrificio por nosotros. Ahora los judíos, y aquí hoy sí ya vamos a este tema, los judíos conocían muy bien el uso del cordero en su cultura, ¿no? De la palabra cordero y del símbolo y del significado del cordero, lo tenían muy claro. A lo largo de los siglos de Israel, ellos supieron acerca de un cordero sacrificial. La figura del cordero los había acompañado por varios miles de años. Los corderos eran matados como ofrendas por el pecado una y otra vez, día tras día y siglo tras siglo. Los judíos estaban íntimamente ligados a lo que era el cordero. Vamos a mirar rápidamente en la Biblia, para que no nos extendamos mucho, esta situación del cordero en el Antiguo Testamento. Vámonos a Génesis 4, versículo 4. Tal vez es la primera vez que se menciona al cordero como sacrificio. Génesis 4, versículo 4. Un lector con voz de trompeta, por favor. Y Abel trajo
Allí el cordero, ¿quién es? Cuando dice que una de las ovejas más bonitas trajo, ¿no? Sí, ese es el cordero. Abel sacrificó un cordero para el Señor, ¿correcto? Y esa ofrenda fue agradable a Dios. Más la de Caín no fue agradable a Dios. Ya eso lo tenemos claro, ¿cierto? A Dios le gustó fue la ofrenda del cordero. Vámonos a Génesis 22:13. Génesis 22:13. Génesis 22:13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, clavado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todos conocemos ese pasaje de la Biblia donde se le es mandado a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y este hombre era tan fiel a Dios, tenía tanta fe en su Dios y sobre todo tanta obediencia a su Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Alcanzó a empuñar el cuchillo. Y justo en ese momento Dios le dijo que más bien tomara el carnero que había atrás del matorral. Entonces aquí vemos también, ¿sí? Ahora esto no es así nomás, como que dice, aquí vemos la gran obediencia y la gran fe de Abraham, sí, por supuesto. Pero miremos con otros ojos este pasaje en el sentido de que ese cordero era Jesús. Desde allí se está viendo que Jesús viene y reemplaza el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo. Salva a su hijo. Desde ahí se ve a Jesús salvando a la gente. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de ese Jesús que habría de venir. Jesús es el que salva ahí a Isaac, no lo dudemos un segundo. Ese era Jesús. Porque la simbología del Antiguo Testamento lo único que hace es mostrarnos a Jesús. Vámonos a Éxodo 12. Éxodo 12. No hay un versículo pues, que yo quise apuntar allí específicamente. Éxodo 12 habla de lo que significaba el Cordero de la Pascua. Leamos algunos versículos. Empecemos por el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de mis meses, para vosotros será este principio de los meses del año. No siga así. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tablas. Siga. Y tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas no comerán. Ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así.
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Está ahí. Este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Tatiana está sucediendo en Egipto cuando los israelitas estaban esclavizados, ¿sí?, por el faraón. Ya Moisés, o Dios a través de Moisés, ha enviado a los egipcios 9 plagas. ¿Sí? Esta es la última. Ese pasaje, esa historia también la conocemos, ¿cierto? Las plagas que fueron enviadas a la nación de Egipto por la terquedad del faraón que no dejaba salir a Israel de... ¿Esa era la última plaga o era la del hijo que moría? Esta es la última plaga. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús, lo que le está diciendo Dios a los israelitas es: sacrifique cada familia, con todas esas instrucciones que usted acaba de leer. Sacrifiquen un cordero en cada familia, y cómanselo así, y hagan esto, y todas esas instrucciones. Y con la sangre de ese cordero pinten las columnas y el dintel de cada una de las puertas de las casas de los judíos. ¿Sí? Que le echaran La pintar era como un sello, como sellar la puerta. Sí, que le pusieran sangre sobre el dintel y las columnas de la puerta. ¿Por qué? Porque habría de pasar el ángel de la muerte esa noche por todo Egipto. Los israelitas vivían dentro de Egipto. Iba a pasar el ángel de la muerte matando a todo primogénito de animales y de hombres. ¿Sí? Y donde estuviera la sangre, en la puerta donde estuviera la sangre, el ángel de la muerte no iba a matar a nadie. Iba a respetar los primogénitos de las casas que tuvieran la señal de la sangre. ¿Ya? Entonces, allí vemos otra vez reflejado el Cordero salvando a los judíos. La sangre del Cordero. La sangre del Cordero, que es Dios, que es Jesús. La sangre de Jesús salva. Valga el momento para aclarar que la sangre de Jesús no es un amuleto supersticioso como lo utilizan muchos cristianos ahora. ¿Sí? Me sello con la sangre de Cristo y obtendré tal cosa con la sangre de Cristo. Y utilizan la sangre de Cristo para todo, como un amuleto. Yo lo hacía por ignorancia, pero aprendí que la sangre de Cristo solamente hace una sola cosa: salva y da vida eterna. La sangre de Cristo no es un amuleto. Y si ustedes han tenido esa práctica, pues con toda la humildad del mundo les aconsejo que la abandonen. La práctica de sellarse con la sangre y es muy bonito. Yo no digo que no. Yo lo hacía porque me parecía como una relación como tan íntima con el Señor, y me sello con la sangre de Cristo, y esa sangre, la sangre de Cristo para mí era algo que me cubría de protección, y bueno, todas esas cosas son muy lindas, ¿sí? Pero ya sabemos cómo nos debemos cubrir, con qué protección nos debemos cubrir. Está en Efesios 6, esa es nuestra protección, la armadura de Dios. Ahí está en Efesios 6 descrita muy claramente: la palabra de Dios, la fe, ceñidos con el cinto de la verdad, calzados con los pies del Evangelio, de proclamar el Evangelio, el yelmo de la salvación, la oración. Esa es nuestra armadura de Dios. ¿No? La sangre de Cristo, no vamos a decir que no tiene función, no, la función más hermosa, más sublime que puede tener la sangre de Cristo es nuestra salvación. Y hay personas que le cubren no solamente la persona, ¿no? La vida de la religión, sino también los objetos, casa, mi carro. Cubren los objetos con la sangre de Cristo. Cubro
este hogar, cubre las paredes de esta casa con la sangre de Cristo. La armadura de Dios nos protege. Y está en Efesios 6, ahí la pueden leer. Ahora, a eso es que era lo que se le llama la Pascua. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un rato que ya ha nacido Jesús y ya ha muerto y ya ha resucitado y ya ha ascendido? En Hechos viene el Espíritu Santo en medio de una celebración de la Pascua que había en esos días en Jerusalén. Los judíos celebraban cada año la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Recordando la salida, el éxodo, la salida del pueblo, de la nación de Egipto, y dejando de ser esclavos de Egipto, lo fueron durante 415 años. Entonces, eso es la Pascua. Y las fiestas de las Pascuas rememoraban esa salida de Egipto. ¿Ya? Y ese es el Cordero de la Pascua, el que está escrito allí, el que tenía que matar a cada familia, el que tú acabas de leer. ¿Correcto? Bueno, vámonos a Levítico 16. Freddy, por favor, ubícame en Levítico 16, el versículo específico donde habla del Cordero. Está en el versículo 6, vamos a ver en adelante. Leamos unos cuantos, no muchos. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Dejémoslo ahí. Bueno, en el Antiguo Testamento, a través de todos estos mandatos que le dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿sí? Los mandamientos, que no fueron solamente 10, fueron 600 y pico. En muchos de estos mandamientos se les enseña a los israelitas, ¿sí?, a hacer el sacrificio de los corderos, ¿no? Y eso se volvió una obligación, era algo obligado dentro de la ley de Moisés, el sacrificio de los corderos. ¿Para qué era? Como lo acaba de leer nuestro hermano, para expiar, para expiación de pecados. La palabra expiación, ¿qué quiere decir? Exculpar. Si trasladar la culpa que yo tengo por mi pecado, trasladársela a una cosa simbólica o a otra persona. En este caso, ¿a quién se le trasladaba el pecado? A ese cordero. Lo que ellos nunca supieron durante tantos miles de años que lo estuvieron haciendo es que cada vez que inmolaban un cordero para expiar sus pecados, estaban inmolando a Jesús. Era sombra de ese Mesías. Ellos estaban acostumbrados a expiar sus culpas. La palabra expiación quiere decir eso, y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Expió nuestras culpas. Todas nuestras culpas fueron traspasadas a Él. Nos exculpa, esa es expresión, exculparnos a nosotros y tomar el pecado. Y los judíos, cada vez que mataban un cordero, expiaban sus culpas, expiaban sus pecados en ese cordero. Se acostumbraron a eso toda la vida, ¿ya? Entonces, esta ofrenda por el pecado en el tabernáculo que acaba de leer nuestro hermano en Levítico 16, es la forma en que ellos de ahí en adelante lo iban a hacer, iban a sacrificar corderos para expiación de sus pecados. Ahora vamos a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Este pasaje es hermosísimo en las profecías de Isaías. Isaías fue un profeta muy importante porque en el libro de Isaías encontramos alusiones a Jesús de una manera tan explícita, narrando cómo iba a ser sacrificado, que uno se queda aterrado. Hay otros pasajes donde describe cosas que realmente sucedieron, como el hecho de que no fue molido. Molido fue por nuestra rebelión. Sí, o sea, molido sí, pero me refiero a que no quebrantaron sus huesos. ¿A qué se refiere esto? En esas instrucciones que Dios, a través de Moisés y a través de la ley, le dio a los israelitas, de cómo debían sacrificar a estos corderos, se decía que no debían de quebrar sus huesos. ¿Sí? Eso está, no sé, creo que está en Levítico también, pero les da unas especificaciones muy claras de que sus huesos no serían quebrados. ¿Ya? Recuerden que a Jesús no le fueron quebrados sus huesos en la crucifixión. Era una costumbre romana, ¿sí?, de que después de cierto tiempo al crucificado se le quebraran las piernas para que muriera más rápido. ¿Correcto? La crucifixión era una costumbre romana, no era judía, ¿no? La crucifixión era una costumbre romana, era la forma en que los romanos sacrificaban, o mejor dicho, ejecutaban a los condenados a muerte por sus delitos, por homicidio, por robo, en fin, por el que transgrediera la ley romana. Entonces, la crucifixión era una costumbre romana y los judíos sobre la crucifixión opinaban: maldito aquel que está en el madero. Ellos consideraban maldito a toda persona que fuera crucificada, ¿sí? Y los romanos, como costumbre, tenían la de romper los huesos de las personas que estaban en la cruz. Después de 1 o 2 horas de haberlo montado ahí en la cruz, le rompían los huesos para que la persona acelerara su muerte. Ahora, Jesús venía siendo torturado desde el día anterior. Hay una película muy explícita sobre esto, que la hemos visto todos, yo creo, que es la de Mel Gibson, ¿no? Es la película que muestra con más crudeza, yo no diría realidad, porque pues la Biblia también narra con mucha crudeza la forma en que fue torturado, pero en esta película ya tenemos imágenes de eso, y entonces se muestra con mucha crudeza la forma en que Jesús fue torturado. Y Jesús al Calvario llegó muy diezmado, ¿no? Además había una misión que cumplir, y entonces Jesús fue el primero en morir de los 3 que crucificaron ese día. Ya, él murió primero que los 2 ladrones. Entonces a él no le quebraron los huesos. ¿Ya? Y este es un ejemplo de varios que hay en Isaías, de cómo describe, con la claridad que describe, la forma en que Jesús fue muerto en la cruz. Y en este pasaje que acaban de leer, ¿sí?, dice: como cordero fue llevado. ¿Sí? Entonces, en Isaías 53:7 es una profecía sobre la forma en que iba a ser sacrificado Jesús, y lo representa con un cordero Isaías, ¿correcto? Vámonos a Juan 1 del 29, Juan 1 capítulo 29. Perdón. Juan 1 del 29, bueno, no, ahí estamos. Juan 1 del 29 al 35 es donde también pues estamos hablando del testimonio de Juan Bautista. Vámonos a Hechos 8:32. Hechos 8:32. Hechos capítulo 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de Dios lo castiga. Así no abrió su boca. Correcto. ¿Qué está sucediendo allí? Felipe, que era uno de los discípulos, ¿sí?,
pasaba por un camino y le fue ordenado, porque a Felipe Dios le hablaba para que, a través de sus ángeles le hablaba para que fuera a tal parte o para que viniera a esta parte a predicar. La verdad es que aquí le fue ordenado que le predicara la palabra a uno que iba en un carro, ¿sí? Carro le llamaban en esa época, pues, a una, ¿cómo les dijera? Una cama, o sí, llevada por hombres, y sobre él iba una persona muy importante, ¿ya? Un transporte, mejor dicho, pero era un transporte llevado por unos esclavos, ¿sí? Sobre este transporte iba un hombre que aquí se le conoce como el eunuco, y creo que era un servidor de Eunice, ¿no? Parece que era un funcionario de la reina de Candace, de Candacia, una región africana, ¿sí? Y este eunuco, que era funcionario de esa reina, pues era un hombre que le interesaba, estaba muy motivado por las escrituras y por el Dios hebreo, y entonces estaba leyendo las escrituras, y entonces a Felipe le he dicho, vaya y predíquele al eunuco. ¿Por qué eunuco? Valga el momento también para aclarar esto. Eunuco quiere decir castrado, ¿no? ¿Correcto? Los funcionarios de los reyes y de las reinas sobre todo eran castrados, por supuesto. ¿Sí? Es una costumbre de muchas naciones en la antigüedad, ¿sí? Que a los sirvientes que estaban alrededor de una reina le podían servir a la reina, pero debían de estar castrados, ¿sí? Eran los eunucos. Para evitar pues cualquier... En esa época, ¿qué hacía el rey? Se iba a la batalla, ¿cierto? Se iba a conquistar naciones, se iba a otros pueblos a la guerra, y su reina quedaba en manos de los funcionarios alrededor de ella. Entonces pues el rey decía, o sea, era una cosa que no era que el rey lo dijera, sino que ya estaba instituido. Todo el que estuviera alrededor de la reina, los sirvientes, debía ser castrado, y esa palabra es eunuco. Por eso aquí se le dice a Felipe, ve y predícale al eunuco. Y cuando Felipe se arrima al eunuco, le dice, ¿qué estás leyendo? Porque lo vio al eunuco allí leyendo en su transporte, en su carro, leyendo las escrituras, y el eunuco le dice, estoy leyendo, y le lee lo que está leyendo, y es Isaías 53:7, lo que acabamos de leer. Estaba leyendo la profecía de Isaías, ¿sí? Entonces Felipe aprovecha para compartir el evangelio, ¿no? Y al final de compartir el evangelio le dice el eunuco, ¿qué debo hacer? Y entonces, bautízate. Y entonces buscan un río, pasaron por un río y de una vez se bautizó, ¿sí? Miren, esta inmediatez con la que fue bautizada el eunuco no es una forma literal en que debamos tomar las cosas con respecto al bautismo y con respecto al entendimiento del evangelio, ¿sí? Digamos que es un modelo, pero no es algo tan literal que podamos tomarlo así. Que a una persona se le comparta el evangelio, se le explique en una charla y de una vez camine y bautícese, ¿sí? No, ahí lo que nos quiere mostrar la palabra es que después de que una persona ya tenga conocimiento, no necesariamente una charla, sino el conocimiento puede ser, si lo quiere el Espíritu Santo, puede ser en algunos meses, puede ser en algunos días, en algunos meses o inclusive hasta años. La misma persona es la que decide si ya está lista para ese bautizo. Si no hubiera sido así, el eunuco le hubiera dicho, no, yo no me quiero bautizar todavía, quiero conocer más la palabra, pero no, seguramente el eunuco no sabemos desde cuándo realmente venía leyendo la palabra, ¿cierto? Y estaba listo para ese bautizo. Vámonos a Primera de Pedro 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Alguien que lo lea, por favor? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, que
vemos que la sangre preciosa de Cristo es la de un cordero sin mancha. ¿Sí? Ahí vemos alusión al cordero. Y en Apocalipsis, como les digo, hay alusión al cordero de Dios en 29 ocasiones. ¿Sí? El cordero de Dios es mencionado 29 veces en el Apocalipsis, aluciendo a Jesús. Entonces, los judíos conocían, ellos sabían qué era el sacrificio. Sin embargo, no sabían cómo encajaba en esto de la venida de Jesús, en lo que Juan Bautista estaba pregonando, ¿no? No entendían, no encajaban el sacrificio que ellos hacían en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con el Mesías. ¿Sí? Ellos dieron por sentado que la combinación de su justicia y su obediencia al ofrecer un animal, eso era suficiente. Esa era la idea que ellos tenían. Los judíos en ese momento en que Juan Bautista les está diciendo: ve aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ellos debió haberles sonado muy raro eso. ¿Cómo así? El Mesías. No relacionaban a el Mesías que estaban esperando con que quitara el pecado. ¿Sí? Porque ellos creían que ese sacrificio que hacían con ese animal era suficiente para limpiar el pecado, y ellos no tenían pecado. ¿Sí? Esos animales no podían quitar el pecado, solo podían apuntar al sacrificio que quitaría el pecado y que todavía no había venido, hasta Cristo. Ellos no reconocieron su pecaminosidad, no reconocieron que estaban bajo juicio, bajo la ira de Dios, que necesitaban un sacrificio, que su Mesías debía hacer ese sacrificio del que habló Isaías en el capítulo 53. Ellos no reconocieron eso. Ellos no tenían concepción de que necesitaban eso, que el Mesías sería un cordero. Los judíos no lograron asociar el cordero del que hablaba Juan Bautista con el Mesías. Recordemos que aquellos judíos que se bautizaban con Juan, ¿sí? Los que seguían a Juan y se bautizaban con Juan, ¿sí? Ellos, entendamos una cosa, ¿no? Los judíos no tenían la costumbre de bautizarse entre ellos. ¿Sí? El lavado con agua era para los gentiles. A todo aquel gentil que quisiera aceptar al Dios hebreo o incluirse en el judaísmo, debía ser lavado con agua. Pero entre ellos mismos no. Ellos no acostumbraban el rozamiento del agua ni lavado con agua, porque ellos se consideraban que con el sacrificio del cordero, de ese cordero que ellos hacían, el sacrificio era esa de la limpieza del pecado. Por eso ellos vieron con mucha extrañeza que Juan Bautista estuviera bautizando. ¿Con qué autoridad tú bautizas? ¿Sí? Ahora, de hecho, es decir, los que vinieron a increparlo porque estaba bautizando fueron los sacerdotes que mandaron los fariseos a averiguar qué era lo que estaba haciendo Juan, ¿no? Pero los judíos ya él llevaba mucho tiempo bautizando, y había muchos judíos que lo estaban haciendo, que estaban viendo que sí se necesitaba el bautismo. Pero realmente, ¿cómo lo veían? Lo veían más o menos así. Juan Bautista, el profeta, nos está anunciando el Mesías, pero nos está diciendo que nos tenemos que bautizar. Para ellos era tan fabuloso que después de tanto tiempo, 400 años sin oír la voz de Dios, miles de años escuchando el anuncio de que el Mesías iba a venir, y ahora viene Juan el Bautista y dice: va a venir ya. Entonces ellos no tuvieron ningún problema en bautizarse, simplemente bautícense porque viene el Mesías. Como quien dice, se bautizaban como una especie de requisito, ¿no? Con esa necesidad que ellos tenían, nada ansias de ver el Mesías, no tenían ningún problema en bautizarse. No entendían realmente, no entendían que fuera para limpieza de pecado, no lo aceptaban. Entonces, ellos se sentían libres de pecados. ¿Cómo pensaba el judío? Los judíos como los fariseos. ¿Acaso con sus sacrificios y el cumplimiento de la ley no era suficiente para estar libre de pecado? ¿Qué necesidad tenemos qué necesidad tenemos los hijos de Abraham si ya estamos libres de pecado, de un Mesías que nos venga a quitar el pecado? No necesitamos un Mesías que venga a liberarnos, un guerrero, ¿sí? Y precisamente el Mesías era un cordero inocente, y además de inocente era, ¿cómo son los corderos? Impotente, manso, débil, hasta inútil, torpe, dependiente.
ese gran guerrero no podían asociarlo con un cordero pequeño, inocente y torpe. ¿Sí? Entonces no aceptaron eso, no lo entendieron. De los cientos de miles que bautizó Juan, solo un puñado de ellos siguió a Jesús. ¿Sí? Ellos veían eso, ellos lo veían era al revés, ellos lo veían así. Somos cumplidores de la ley, cumplimos con los mandatos sacrificiales. Eso nos coloca como justos ante Dios. Y el premio por eso es que venga un Mesías y nos libere y nuevamente establezca el reino lleno de gloria, de la gloria de David. Ellos lo veían de esa manera. Los judíos querían un profeta, los judíos querían un rey y recibieron un cordero. Querían un líder, querían un monarca y recibieron un sustituto. Querían un Mesías exaltado y recibieron más bien un sacrificio humillado. Querían a uno que pudiera matar a todos sus enemigos, sin embargo recibieron a aquel que fue muerto por sus enemigos. Ahora, hay dos venidas de Jesús, ¿no? Y una venida de Jesús que es una venida en gloria, a reinar, a juzgar y a condenar a sus enemigos, que es la segunda, podía darse siempre que en la primera hubiese venido en humillación y a morir por el hombre. ¿Sí? No puede Jesús venir por segunda vez en gloria si no viene por primera vez humillado. Eso tampoco lo entendieron los judíos. ¿Sí? Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, Juan capítulo 1, versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí simplemente Juan está repitiendo lo que dijo el día anterior. ¿Se acuerdan? En el versículo 27. Ahí cerquita. Es básicamente lo mismo. Y que de acuerdo a lo que explicamos tiene uno como objetivo para el bautista mostrar la eternidad de Jesús y dirigir la atención de los que lo escuchaban hacia Él, que es más grande que Él. Versículo 31. El versículo 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine y yo bautizando con agua. Estamos en el versículo 31. Ahora, dice, y yo no le conocía, dice Juan Bautista allí. Un poquito sorprendente esta expresión, ¿por qué? Porque Juan Bautista era pariente de Jesús, y aquí dice que no lo conocía. ¿Cómo así? Recuerden que las mamás de Juan Bautista y de Jesús fueron María y Elizabeth emparentadas, ¿sí? Que Juan Bautista le llevaba 6 meses, más o menos a los 6 meses del embarazo de Elizabeth se embarazó María. Ellas eran parientes. Ambas recibieron visita de ángeles anunciándoles las venidas de sus hijos, ¿sí? Lo más probable es que, a pesar de que Juan, muy joven, a muy temprana edad, se fue al desierto, lo más probable es que Juan Bautista y Jesús hubieran compartido en su niñez muchísimas veces. Que hubieran escuchado las historias de sus mamás contando la forma gloriosa en que ellos nacieron, anunciada por ángeles. O sea, Juan Bautista sabía que Jesús había nacido por obra del Espíritu Santo y que era un hijo de Dios. Entonces aquí, ¿por qué dice que no lo conocía? Más o menos la cosa es así. Juan Bautista sabe que su primo es el Hijo de Dios, que nació por obra del Espíritu Santo. Lo sabe porque su mamá se lo contó, o la tía misma se lo contó, en fin. Comparte con Jesús muchos años, en la juventud posiblemente. Después se va al desierto y a los 40 años más o menos, no, a los 40 años no, como a los 30 años más o menos, Juan Bautista empieza su ministerio y empieza a predicar sobre un Mesías. Sencillamente Juan tenía la idea de que en el pasado de que su primo era nacido por obra del Espíritu Santo y que tenía una gracia divina ahí sobre él, pero no sabía cuál era la misión de ese primo que él tenía, no sabía cuál era la misión específica de Jesús, ¿sí?
sabía que era especial, que tenía la gracia de Dios, pero no lo conectaba con el Mesías. No sabía cuál era la misión de Jesús. Por eso dice, y yo no lo conocía. A eso se refiere él allí. ¿Ya? No es que sí lo conocía personalmente, era su primo, pero no sabía que era el Mesías. Sabía que era un ser muy especial. Ahora, habían pasado tantos años en los que el mismo Jesús no daba señales de nada. No tenía forma de conectarlo, porque el mismo Jesús tampoco había dado señales de nada, de que fuera el hijo no de que fuera el hijo de Dios, sino de que fuera el Mesías. ¿Sí? Por eso dice, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El propósito del bautismo de Juan es doble, ¿no? Preparar al pueblo y revelar al Mesías. De esa manera él bautizaba en agua. ¿Sí? Ahora Juan lo que está diciendo es, yo no conocía al ungido, al Mesías, pero se me encomendó una misión y la empecé a desarrollar con obediencia y con la certeza de que Dios me mostraría al Cristo. O sea, Juan Bautista, antes de que Jesús viniera a él, llevaba un tiempo bautizando en agua, con la seguridad de que en algún momento se presentaría el Cristo, ese Mesías, porque él lo sabía, ¿no? Porque lo anunciaba porque sabía que iba a venir. Y que en el momento en que ese Cristo llegara, ese Mesías, Dios se lo iba a mostrar. De alguna manera Dios se lo iba a mostrar. ¿Sí? Y entonces aquí vemos un comportamiento en Juan que tiene que ver con la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? En que Dios va manifestando las cosas de acuerdo a la necesidad que se tenga. ¿Sí? Al mismo Juan Bautista le fue revelado poco a poco esa verdad. Miren que se crió con él y sin embargo todavía no había que el primo con el que se crió era el Mesías. ¿Sí? Miremos el comportamiento que han tenido la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? ¿Alguno de ustedes recuerda? No, a nivel general, de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? La Biblia, ¿correcto? Porque hay una revelación natural. La revelación natural es la creación. Esa es la revelación natural. ¿Sí? Y hay una revelación especial. La revelación especial son las Escrituras. Inicialmente, en el Antiguo Testamento fueron escritos 5 primeros libros. ¿Sí? O sea, los primeros libros que se escribieron fueron 5, que se llaman el Pentateuco, los escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Correcto? En su momento, eso era lo que necesitaba la humanidad, el pueblo hebreo, los creyentes en Dios. No necesitaban más hasta ese momento que esos 5 libros. ¿Sí? Después, posteriormente, fueron escritos los libros de los profetas menores, después de los profetas mayores. ¿Sí? Fueron escritos los libros de Crónicas, de Reyes, de Jueces. Se fueron escribiendo a medida que el pueblo judío los necesitaba. Eso se llama revelación progresiva. Dios le fue revelando en sus escrituras al pueblo judío poco a poco, de acuerdo a cómo iban aprendiendo y de acuerdo a cómo iba necesitando el pueblo judío y de acuerdo a cómo iba creciéndose en el conocimiento de la palabra. Entonces cada grupo de libros fue dado en el momento en que lo necesitaban. Y eso se llama revelación progresiva. El Tanaj. El Tanaj es el nombre que recibe el Antiguo Testamento y es una palabra judía. El Tanaj, ¿sí? Es toda la Biblia, todos los 39 libros del Antiguo Testamento. No es la Torá. Muchos equivocadamente le llaman al Antiguo Testamento la Torá. La Torá realmente fueron los 5 primeros libros, ¿sí? El Pentateuco. El Tanaj sí es todo el Antiguo Testamento y estos 39 libros fueron dados al pueblo de Israel progresivamente a la medida en que Dios consideró que se necesitaba. Y también eso hace Dios con los profetas. A Juan le fue revelado poco a poco y aún en ese momento en que estaba bautizando con agua, todavía no sabe quién es el Mesías. Le va a llegar en su momento y Dios se lo va a mostrar. Lo mismo ocurre con nosotros, mis queridos hermanos, cuando estamos en los caminos del Evangelio. Lo mismo ocurre con nosotros.
Ningún ser humano es capaz de meterse todo el conocimiento del Evangelio en su cabeza en 6 meses o en un curso acelerado. No, eso no es posible. Dios nos revela la palabra progresivamente. No debemos acelerarnos en eso. Dios progresivamente nos va mostrando, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra composición, de acuerdo a nuestra forma de ser. Dios conoce cada ser humano, conoce su corazón. Dios le va mostrando esa revelación progresivamente. No se quieran meter todo el conocimiento de Dios es imposible. De hecho, el más erudito de los pastores o teólogos actuales, en su momento, todavía no tiene la revelación completa, ni la tendrá. De hecho, la vamos a tener cuando muramos y estemos en la eternidad. Allá vamos a completar nuestra revelación. El versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendiera del cielo como paloma y permaneció en él. Fue la forma como Isaías reconocía al Mesías también, ¿no? Lo cual no implica que Jesús no tuviera el Espíritu con anterioridad, ¿sí? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Aquí se está refiriendo ¿a qué? Al bautismo de Jesús, ¿no? ¿Sí? Ahora, el bautismo de Jesús en este Evangelio de Juan no es descrito, no es narrado tan clara y tan explícitamente como en los otros evangelios sinópticos, ¿sí? Aquí simplemente Juan lo da como un testimonio, que vio al Espíritu descendiendo como paloma y permaneció sobre él. La paloma era un símbolo. En el judaísmo rabínico tenía una simbología esa paloma, ¿sí? El Espíritu no es una paloma. El Espíritu de Dios no es una paloma, no es un animal. Más bien se simboliza con la paloma es por la forma en que desciende como una paloma, más no es una paloma, ¿sí? Es una simbología de la escogencia y equipamiento de parte de Dios. Ahora, este Espíritu Santo, vuelvo y repito, no es otorgado a Jesús. Cuando en el bautismo el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús, no es que Dios le esté otorgando al Espíritu Santo a Jesús. Jesús ya tenía el Espíritu Santo. ¿A quién realmente le está otorgando eso? ¿A quién le está otorgando que se viera que el Espíritu de Dios bajara como paloma? A los presentes. A los presentes, a Juan el Bautista y a los que pudieron verlo. Era como una señal para Era una señal, exactamente, porque realmente el Espíritu estaba sobre Jesucristo, ¿sí? Los invito a que, pues, no una tarea, pero sí les sugiero que se lean el bautizo de Jesús a cargo de Juan el Bautista con mucha claridad en los demás evangelios sinópticos, que ya ahí se está narrado más claramente, ¿no? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo sabía y yo no lo reconocí. Yo lo conocía, pero no había manera en la que yo estuviera seguro de que este era el Mesías, ¿sí? Eso está queriendo decir Juan Bautista, ¿sí? No lo reconocí. Ahora, ¿en qué momento Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Mesías? No, ahí en el bautizo. En el bautizo, porque Dios le dijo: aquel sobre el que descienda la paloma, ¿sí? Ese bautizará en el Espíritu. Ese es el Cristo. Sí, pero aparte como hay una narración de que ya vamos a hablar de la duda de Juan. Pero Juan lo reconoció, Juan Bautista lo reconoció en el momento del bautismo, ¿sí? Cuando desciende la paloma es que Juan se da cuenta que ese es el Mesías. Correcto, eso no sucedió en estos 3 días de testimonio, ¿no? Eso ya había sucedido antes. Por eso cuando Juan vio que venía Jesús de una vez dijo: este es el Cordero de Dios. Ya Juan lo conocía porque ya lo había bautizado.
Recuerden que el bautismo de Jesús fue antes de estos acontecimientos, ¿no? Ubiquémonos en el tiempo, ¿correcto? Ya había pasado inclusive lo de la tentación, ¿sí? Que estuvo 40 días orando Jesús y fue tentado por el diablo en el desierto. Estos testimonios de Juan ocurren después de esos hechos, ¿sí? Y yo no le conocí hasta que el Padre me dijo, es aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo, dice en el versículo 33. ¿Sí? Él me envió para bautizar en agua. Ahora, la autoridad del bautismo de Juan sugiere una autoridad religiosa, ¿no? La delegación oficial que vino a interrogarlo el día anterior, querían conocer la fuente de esa autoridad. ¿Tú por qué te atreves a bautizar? ¿Con qué autoridad? Y Juan Bautista atribuye esa autoridad de bautizar a Jesús, pero la autoridad espiritual del bautismo de Jesús es superior al agua de Juan. El mismo bautismo de Juan en agua será signo del bautismo en el Espíritu de Jesús. Este es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. En 1 Corintios de 12, no lo busquen, 1 Corintios capítulo 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Ahora, hasta ahorita, durante todos estos capítulos, durante todas estas prédicas que hemos dado del primer capítulo de Juan, hemos exaltado a Juan Bautista por todas sus virtudes, por ser lleno del Espíritu Santo, por ese gran profeta que fue, por conocer, pero como todo ser humano, porque el único perfecto es Dios, Juan Bautista también dudó. Juan Bautista también dudó del Mesías, de Jesucristo, ¿sí? Estando en la cárcel, recuerden que Juan Bautista fue encarcelado, ¿no? ¿Por qué fue encarcelado? Porque le dijo al rey Herodes en su cara que estaba siendo adúltero porque estaba tomando la esposa, a la mujer del hermano. Juan Bautista le cantaba la tabla en la cara a los fariseos. Y al rey que era Herodes también se la cantó de frente. ¿Sí? Entonces lo mandaron a encarcelar. Y en la cárcel envió a unos discípulos suyos. Les dijo, vayan y por favor confirmen si realmente este es el Mesías. Entonces es inconcebible que Juan, después de todo, lleno del Espíritu Santo, preparándose 30 años en el desierto, bautizando en agua, viene Jesús, lo reconoce, dice aquel cordero, lo bautiza, ve descender la paloma, ahora esté mandando a los discípulos a confirmar si realmente era el Mesías. Aquí lo único que nos muestra Dios con esta duda de Juan es que no deja de ser más que un hombre, por más que haya sido lleno del Espíritu Santo, y que el único perfecto es Jesús. Eso es lo único que nos muestra, ¿sí? Porque inclusive los mismos discípulos están llenos de errores. Eran hombres, seres humanos. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, que era de pronto de los más grandes apóstoles, también mató cristianos antes de ser convertido. Era un hombre lleno de errores. Y entonces aquí con esta duda de Juan Bautista, vemos que Dios lo que nos quiere mostrar es que es un hombre que también se equivoca, que también duda. Si duda, nosotros no nos pasa lo mismo. Con todo y el conocimiento que creemos tener de Dios, con los años que llevamos congregándonos, con esa intimidad que creemos tener con el Padre, con el estudio de la palabra constante, y sin embargo a veces dudamos. Tenemos que reconocerlo, hasta yo lo reconozco, a veces dudamos. ¿Será que sí? ¿Será que es cierto? Y nos reprendemos a nosotros mismos rápidamente. ¿Cómo, por Dios, qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a dudar de mi Dios? Y me pongo a orar, pero a veces dudamos, a todos nos pasa. Yo no creo que haya alguno aquí que diga que no le ha pasado. Y si hay alguno, por favor, que me lo diga en este instante, porque todos dudamos. Y eso nos lo muestra Dios a través de Juan Bautista. Versículo 34.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra vez la palabra testimonio. ¿Se acuerdan que la palabra testimonio viene de una raíz que es la raíz marturia, que quiere decir mártir? Ser testigo de Dios es ser mártir de Dios por testificar la palabra. ¿Sí? Este es un concepto que se tomaron para sí los testigos de Jehová. Se adueñaron de este concepto, de que la palabra testigo tuviera que significar o que tenga que ver con la palabra mártir, y que testificar de Jesús esté relacionado con sufrir, con ser mártir, con sufrir por llevar el Evangelio de Dios. Es verdad, eso es cierto, pero ellos se lo tomaron para sí ese concepto. Ellos llaman testigos de Jehová porque ellos consideran que son atacados, que son mártires, porque al comienzo no lo llamaban testigos de Jehová. Ellos tienen otro nombre, a ver si me acuerdo. ¿Quién? ¿Cómo? Los atalayas. Pues la revista se llama Atalaya. Ellos tenían otro nombre que se me escapa en este momento, siempre lo supe, pero en este momento se me escapa. Ellos no se llamaban testigos de Jehová, pero a raíz de la persecución que empezara, no tanto persecución, sino de que el rechazo que empezaron a tener en el siglo pasado, antepasado, porque estaban predicando cosas equivocadas, ellos lo tomaron como que ellos eran mártires. Y como ellos sabían que el significado de la palabra testigo tenía que estar relacionado con mártires, entonces tomaron para sí ese nombre de testigo de Jehová. ¿Sí? Y entonces aquí vemos otra vez a Juan Bautista diciendo: he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Está diciendo Juan Bautista: estuve dispuesto al martirio, ¿sí?, por testificar que este es el Hijo de Dios. Lucerista. ¿Perdón? Luceristas. La verdad en este momento me escapa, pero bueno, ese es un punto que lo podemos aclarar después. Entonces, para concluir podemos decir esto: Juan le dice a la multitud: véanlo, vean al Cordero de Dios que es el Hijo de Dios. Ese precisamente es el ministerio de Juan, testificar, ser una voz, ¿sí? Y por eso lo hemos venido acompañando en este Evangelio de Juan. Él ha oído la voz del cielo del Padre, él ha visto al Espíritu descender y de nuevo, como dije, tuvo sus dudas, pero fueron afirmadas con el testimonio que recibió de regreso por parte de sus discípulos cuando hicieron la pregunta. O sea, él manda a los discípulos a que pregunten y estos discípulos van y le preguntan a Jesús, ¿no? Venimos de parte de Juan y Juan nos encargó de que si realmente usted es el verdadero Mesías. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es decirle: vayan y díganle a Juan y cuéntenle lo que ustedes han visto, los milagros, las señales, los prodigios y las palabras que yo he pronunciado. Esa es la respuesta de él. Y en ese momento también es que Jesús le dice a él, a estos que ha enviado Juan y a los demás que estaban escuchando, que no había entre los nacidos de mujer uno más grande que Juan Bautista. A cualquier otro le hubiera dado rabia, ¿cierto? Pero mire Jesús cómo era. Jesús nos enseña. Vienen unos y le dicen: vea, Juan está dudando de usted. Juan, usted tiene dudas de si usted es el Mesías. Otro le da rabia, ¿cierto? ¿Cómo así, hombre? Pero es que con todo lo que le ha enseñado a Juan y con todo lo que Dios a través del Espíritu Santo le ha enseñado, va a dudar de mí. Pero no, la respuesta de Jesús puede decir: de cierto os digo que no ha habido un nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Porque Jesús era Dios y Dios conocía el corazón de Juan Bautista. Y entonces le dijo: vayan a la cárcel y cuéntenle todas las obras que ha habido, para que, como quien dice, para que se fuera tranquilo. Jesús ya sabía que él iba a morir. Vayan, cuéntenle lo que yo he hecho y que realmente yo soy el Mesías, para que él esté tranquilo. Eso básicamente fue lo que les quiso decir. ¿Sí? Este es el Hijo de Dios, el que acaba de mostrar Juan Bautista cuando dijo: vea que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es una voz del más alto calibre. La mayor credibilidad que podemos tener
es cuando decimos de Jesús que es el Cordero de Dios. Es la mayor verdad que la Biblia nos puede decir de Jesús. Oremos. Cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta mañana y por esta enseñanza de tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio de Juan Evangelista, Él nos ha contado cómo Juan Bautista presentó, anunció al Cordero de Dios que es tu Hijo, Señor. Aprovechamos para darte las gracias por ese Cordero, Señor, que nos salva del pecado, que nos ha dado salvación y vida eterna, Señor. Este Cordero que tú mandaste en la humanidad de tu Hijo, no solo quita el pecado del mundo, sino que da vida eterna, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque es a través de Él que recibimos toda tu gracia. Todo tu favor inmerecido viene en ese Cordero que tú enviaste, Señor. Así es como tenemos que ver a tu Hijo, como el Cordero que nos salvó, Señor. Con ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz, sin chistar, sin inmutarse, Señor, con toda la mansedumbre que algún ser humano pueda tener. Aceptó ser torturado y sacrificado por nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Gracias por esta palabra, Señor. Permite que se quede en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos para que se desplacen hasta sus casas en paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.